Hola a toda la gente, ¿cómo están? Parece que hoy día no voy a tener moderadora. Están un poco lentas las conexiones, yo creo que es por la lluvia. Así que para que nos tengan un poco de paciencia, voy a estar solita, así que no sé si voy a poder ver todos los comentarios. ¿Ya? Soy la Cata. Voy a esperar que se conecte un poquitito más de gente para empezar. Bueno. En los comentarios me pueden decir si se escucha bien, si se escucha lejos. ¿Me pueden decir cómo está saliendo el sonido para yo tener un poco más de claridad, por favor? Ya, chiquillas, chiquillos, vecinas, vecinos, vamos a comenzar. Hoy estaba planificada la sesión de... No tengo el flyer por ahí, lo voy a buscar. El temario, el módulo o la clase se llamaba métodos, técnicas y tecnologías de la huerta, ¿ya? Y le puse muchos temas al día de hoy. Y creo que no voy a poder hacer tantos temas por tiempo, porque no es bueno estar pegada a la pantalla 1 hora y media, 1 hora. Así que voy a hacer algunos temas hoy y los que no alcance a ver, porque yo sé que no los voy a alcanzar a ver, los vamos a dejar para otra oportunidad. No sé si hacer otra clase esta semana o hacerla en 2 semanas más, porque la que viene la próxima semana es sobre agrotóxicos, ¿ya? Entonces, bueno, eso. Consuelo, ¿tú podrías entrar?
dejé el mail, o sea, el link en el grupo de la Malva, del interno. Porque no sé cómo hacerlo para leer las preguntas. No me deja hacer ambas cosas. Ya, comencemos. Vamos a empezar por el método biointensivo, ¿ya? La revisión bibliográfica que yo hice para hacer esta clase hoy es la del método biointensivo que se propone en un libro que tiene John Jevons y Carol Cox, que se llama El huerto sustentable, ¿ya? De todos modos, pueden encontrar harta revisión bibliográfica sobre el método biointensivo y sobre el método del bancal profundo, que la única diferencia que tienen es que en el método biointensivo, o sea, en el método del bancal profundo, se ocupa estiércol, guanos, ¿ya? Bueno, lo más importante de este método es esencialmente el suelo. Yo sé que ustedes en otras clases ya revisaron parte importante de lo que significa el suelo, su constitución, cómo se cuida, cómo se previene la erosión del suelo, cómo se previene su contaminación también. Y creo que ya están más incorporados en los conocimientos y saberes del suelo, lo imagino, porque yo creo que también han leído, la gente que pertenece al proyecto Rehuerta, ha leído las tareas, ¿cierto? Bueno, este método es una propuesta que realiza varios horticultores, ¿ya? En donde ellos proponen que realizando determinado tipo de tratamiento al suelo o de trabajo con la tierra, vamos a aumentar la productividad del suelo en 4 partes por área. Es decir, que puedo producir mayor cantidad, en este caso lo que se ve ahí, de lechugas, siempre y cuando el tratamiento que yo le dé al suelo me lo permita. ¿Ya? Bueno, ya les había comentado que lo más importante en este tipo de horticultura es el suelo. Horticultura es, yo no sé si todos saben la diferencia entre agricultura y horticultura, pero vamos a hablar de agricultura como un método un poco más grande y lo vamos a diferenciar porque la horticultura se aplica al huerto, ¿ya? La agricultura se puede aplicar a predios, a hectáreas plantadas. La agricultura es mayor. Bueno, eh, otro de los principios importantes que tiene este método es que vamos a estar cultivando el suelo, pero a la vez nuestra huerta va a tener cultivos que van a nutrir el compost. Entonces, en este método se propone dejar una cama de cultivo para nutrir el compost que tenemos en la casa. ¿Ya? También otro de los principios fundamentales es el reciclaje de nutrientes del suelo, específicamente con la asociación de cultivos, la rotación de cultivos, con lo que se llama generar un colchón biológico o una cama, un pastel, hacerlo muy blando para producir que el ecosistema que se genere abajo del suelo también sea muy nutritivo, ¿ya? Y lo otro es reabastecerlo de vez en cuando de materia orgánica a tu huerto, a tus camitas. Lo importante es producir los alimentos, pero a la vez mantener la fertilidad del suelo, porque
Si no lo hacemos de esa manera, estaríamos yendo en contra de los principios de la huerta sustentable o de la huerta orgánica o de la huerta ecológica, porque nosotros no solamente estamos en la función de agotar el suelo y de extraerle los nutrientes para los alimentos, sino que es súper importante, y ustedes no deben olvidar, que es fundamental nutrir la tierra, nutrir el suelo, ¿ya? Y otra cosa también que plantea este método es que quien sea la hortelana o hortelano de esta huerta le permite participar en el ciclo vital del ecosistema, en ver cómo se va a arreglar muchas veces el suelo, también cómo con los años se va a generar una capa, bueno, un huerto que está lleno de vida, ¿ya? Y todo gracias al método biointensivo. Les comentaba, denme un segundo porque voy a revisar si es que entró alguien más para moderar. ¿Consu pudiste entrar? No. Ya. Sigo sola. Ya, la Titi se va a meter. Voy a continuar para cuando la Titi ingrese. Bueno. Ya les decía yo que en este método vamos a dejar un espacio para cultivar para el compost, porque el compost va a ser quien nos va a nutrir el suelo, ¿ya? ¿Qué cosas se ponen en la huerta para nutrir el compost? Tenemos el trigo, el centeno, no sé si se ve mi cursor, trigo, avena, maíz, amaranto, cebada, habas, centeno, las besas. No sé cómo se llamarán las besas en este lugar. Pero esto es parte de lo que se propone de cultivar para la composta, ¿ya? Dicen en el estudio del método que también se debe cultivar, que tenemos que pensar nuestra huerta en función de nuestro alimento. Por lo tanto, es súper importante que sepamos qué hortaliza tiene alto rendimiento en espacio y además es bien calórica, ¿ya? O tiene gran aporte nutricional. En el estudio o en el modelo que proponen John Jevons con Carol Cox, dice que son cultivos altos en calorías. Yo lo cambiaría por como altamente nutritivos, o también cereales, le pondría carbohidratos, etc. ¿Ya? Por ejemplo, ellos dicen que lo que no debe faltar en tu huerto es el frijol, el maíz, papas, granos y cebollas. Con granos nos vamos a referir al trigo, a la cebada, a la avena, ¿ya? Con frijol, bueno, si nos vamos así exactamente a la variedad, el frijol no se refiere al frijol mexicano, pero podemos ocupar acá cualquier poroto, ¿ya? Y en el primer cuadro, que el que está arriba, nos dice que yo para producir 1 kilo de frijoles necesito, con este método biointensivo, 1 metro cuadrado de tierra, ¿ya? Por ejemplo, si aquí tengo 1 y acá tengo 1, 1 metro y 1 metro, y tengo 1 metro cuadrado, entonces esto me va a producir con el método biointensivo 1 kilo de frijoles. Con el trigo dice que tiene el mismo rendimiento en pequeña escala, ¿ya? Es decir, puedes poner, para sacar 1 kilo de trigo, necesitas también tener cultivado 1 metro cuadrado, ¿ya? Acá va el medio metro cuadrado y acá va el cuarto de metro cuadrado. Así que imagínense que
para cultivar papa y obtener 1 kilo de papas, que eso te lo puede dar fácilmente una mata de papas, necesitas tener menos de la 1/8 parte de tu metro cuadrado cultivado. Entonces, lo que te está diciendo este método es que la papa tiene un alto rendimiento, no es 100% demasiado nutritiva como el frijol, ya, como los porotos, en este caso, que nos van a entregar aporte de proteico también. Entonces, las papas, si yo tengo en 1 metro cuadrado sembradas papas, puedo tener 10 kilos con el método biointensivo. Entre 5 y 10 kilos si lo hice bien. ¿Ya? Otro cultivo, otra hortaliza u otra alimento que se cultiva bien en poco espacio y es abundante es la cebolla, la zanahoria, los puerros, para que lo anoten. ¿Ya? En general lo que crece abajo de la tierra. Y acá tenemos el área necesaria para un año. Es decir, 600, miren, aquí dice 600 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. Y yo para alimentarme en un año necesito tener 100 metros cuadrados sembrados de papa. Esos son 10 por 10. Entonces, la gente que tiene mayor acceso a la tierra, que tiene más pedazos de tierra para cultivar, podría echarle una miradita a esto y ver qué puede cultivar. Bueno, respecto del trigo, el trigo es en general las gramíneas son las que tienen menor rendimiento, es decir, que necesitan mayor cantidad de espacio para obtener abundancia. Voy a revisar de nuevo si llegó la Titi. Sí, pues Titi, necesito que te conectes, por favor. Ya. Todavía no vuelve. Ya voy a mirar sus comentarios. Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Si tienen una pregunta, háganla inmediatamente porque voy a volver a compartir pantalla y ahí me voy. Ya nadie. Este esquema está hecho para el hemisferio norte. Por lo tanto, aquí tenemos que darlo todo vuelta. Porque nuestro sol aparece por el este. ¿Ya? Y se esconde, es decir, rota hacia el oeste, hacia el mar o el océano. En este caso, aquí lo que se plantea es que generalmente la rueda solar, es decir, la rueda de la sombra o la rueda de luz del día en un huerto, se debe organizar en función de la necesidad de luz de cada cultivo, de cada variedad, de cada hortaliza, ¿ya? Sabemos, y lo hemos dicho un montón de veces, que las lechugas son las que no necesitan tanta luz, por lo tanto las podemos sacrificar, ¿ya? Y ponerlas en espacios donde la ubicación no es tan buena o donde hay una buena ubicación, pero no excelente, ¿ya? Todos los espacios de sombra se deben aprovechar según las necesidades de poca luz de cada cultivo, ¿ya? Otra cosa que es súper importante, que yo no sé si lo vieron antes, es que ustedes tienen que estudiar el movimiento que tiene el sol, porque sabemos que en invierno, bueno, tiene menos horas de luz, lo sabemos, pero además tiene diferentes movimientos. Es decir, el sol del verano no es el mismo que el del invierno, así como el de la primavera y el otoño. Entonces, en nuestro espacio, en nuestra casa, tenemos que saber cómo se comporta la sombra, sobre todo cuando tenemos poca tierra y poco patio, para saber si nos conviene poner puras lechugas nomás. ¿Ya?
Y esto se los voy a dejar como tarea a la gente del proyecto Rehuerto, Proyecto Rehuerta. La idea es que acá realicen una investigación con sus grupos, con los territorios A, B, C, D, F, G, H, Z, ¿ya? En donde puedan llenar esta ficha e investigar según los territorios donde ustedes viven. Peñalolén da lo mismo, va a ser todo similar, pero en el territorio Z, en el grupo Z, van a tener distintas mapas de climas en los huertos. Por ejemplo, hay gente que está viviendo en Combarbalá y otras personas que están viviendo en Puerto Montt, entonces, y en el norte, entonces está mezclado, ¿ya? Es súper importante registrar las heladas que caen en el territorio donde yo estoy. ¿Por qué? Porque también en función de eso yo voy a ver en qué época voy a hacer el trasplante y cuándo es más seguro hacerlo, ¿ya? O las siembras. Entonces, ustedes van a buscar cuándo se registra la primera helada ligera y cuándo se registra la primera helada fuerte, cuándo se registra la última helada fuerte y la última helada ligera. Les voy a comentar que acá en el sector de Santiago, más rural yo me imagino, la última helada ligera se registra el 1 de noviembre. Se ha registrado, no es que sí o sí sea ese día. Se ha registrado el 1 de noviembre. Es decir, para todos los santos, todos los muertos. Halloween, no sé cómo le pueden decir ustedes. Entonces, ese día se supone que tú tienes una helada piola y ya está el clima o el huerto preparado para la temporada de verano. Otro fenómeno climático que ocurre en noviembre, y es súper importante que ustedes lo consideren, es la lluvia mata pajaritos, que últimamente, en los últimos años, no estaba dándose este fenómeno climático en noviembre, porque me imagino que la sequía y el cambio climático y el calentamiento global y todas esas cosas influyeron en que la mata de pajarito por unos años no viniera, ¿ya? Sin embargo, el año pasado hubo una lluvia media cagona, pero hubo. Y este año, así como van las cosas, yo me imagino que sí va a venir la mata pajarito. ¿Y cuál es la característica de esta lluvia? Es que no es muy buena porque esta lluvia es fuerte, es con un poco más de calor también. Entonces, lo que hace es que te bota las flores de los árboles y las flores de muchas cosas que tenéis pues, en el huerto. ¿Ya? Entonces, las plantas de verano no les gusta tanto el agua así en lluvia, ¿ya? Entonces ahí hay que tener una cierta como criterio para estar evaluando cómo me protejo de esta lluvia, si voy a tapar o no. También se los dejo de tareas, cómo podemos protegernos de esa lluvia, ¿ya? Y las personas que no están en el proyecto Rehuerta, en el segundo ciclo se abre en julio, pronto, para los cultivos de verano. Ya, también es importante registrar las temperaturas, tu fecha principal de siembra en primavera, tu periodo principal de cultivo, y además es importante registrar acá, no sé si ustedes lo están aplicando, pero pueden hacer coincidir este calendario con el calendario biodinámico. Este mapa de clima lo pueden hacer coincidir con el calendario lunar o con el calendario biodinámico o con uno que hacen, que es el de las cuentas, pero no sé, yo no lo conozco bien. ¿Ya? Bueno. Es importante que la distribución de su huerto en este método se realice de manera así, más cuadrada que rectangular y en hileras pequeñas, porque los autores dicen que cuando yo distribuyo las camas de esta manera en un rectángulo, quedo más expuesta al viento y a que le llegue más
calor. Entonces, esta forma de acá me favorece un microclima y un ecosistema más húmedo. En cambio, este de acá no, ¿ya? De todos modos, yo les había comentado en otra oportunidad que la distribución de las camas se realiza de norte a sur, ¿ya? No de cordillera a mar, sino que de norte a sur. Y en la forma de distribución de cuadrados se puede conservar mayor la humedad en el centro y por lo tanto regamos menos. Y sobre todo eso es súper importante en los lugares donde no hay agua, ¿ya? También se propone que los pasillos que hayan entre camas sean de 30 centímetros mínimo. Yo en 30 centímetros quedo muy estrecha porque soy más grande, y además que a mí me gusta trabajar con carretilla. Entonces, para mí 30 centímetros es poco, ¿ya? Pero también creo que hay que adaptarse a las necesidades de una huerta urbana, donde la huerta urbana es en un patio generalmente y no hay tanto espacio para estarse regodeando, ¿ya? Voy a ver si es que volvió la Titi, o sea, si es que ya se metió la Titi. Aquí está. Hola, no te escucho, ¿sí? ¿Me escuchó? Ya, sí, ahora sí. Es que la madre está gritando porque está peleando. Ya. Ya. Dice la Eva Carmona. Las papas se pueden cultivar en baldes para aumentar el espacio cultivable. Sí, Eva, se pueden cultivar en estos prototipos. Al final les voy a mostrar, ¿ya? El video va a quedar guardado en la página, sí. La tecnología lo permite, dice la Chun. Estoy respondiendo. Si se abre el segundo ciclo, ¿implica que este va a terminar? No. Si se abre el segundo ciclo, significa que vamos a cambiar a los cultivos de verano, pero nosotras, como la primera generación de Proyecto Rehuerta, va a continuar. ¿Ya? Y ahora sí. Ya, Ya. si tú me vas contando cuando hay preguntas, bueno. Ya, pues. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a preparar una cama biointensiva. En la huerta vamos a hablar de camas. Chuta, se puso, no responde. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. En la huerta vamos a hablar de cama biointensiva, cuando vamos a hacer que su actividad biológica sea intensiva, ¿ya? No olvides que es ideal comenzar en primavera. Si empezamos en invierno, no importa, igual podemos hacerlo, pero no es bueno hacerlo en una época de tanta lluvia. Yo sé que ahora está el panorama distinto en Santiago con esto de la cuarentena y la pandemia, porque la gente está saliendo menos en auto, entonces hay menor como gases de efecto invernadero en Santiago, y eso hace que la nube no pase para Argentina, sino que llueva aquí, ¿ya? Entonces, yo ocupaba este método todo el año antes, pero no sé si ahora en invierno será tan positivo, porque antes las lluvias de invierno de hace pocos años eran como chispitas nomás, eran un fraude. Entonces ahora que está lloviendo como antes, como los 90, ¿se acuerdan? Hay lluvia como de los 90, las casas Copeva y toda esa cosa, de inundaciones. No creo que esté muy bueno empezar ahora ya, si es que no lo vamos a dejar tapado, porque todo el trabajo que vamos a hacer, la lluvia lo va a compactar, va a volver a hacer la tierra compactada, ¿ya? Y el método biointensivo trata precisamente de lo contrario, de evitar que la tierra se compacte, ¿me entienden? Ya. Por eso es ideal comenzar en primavera cuando las lluvias no son tan brígidas. Hay una regla principal y es que una vez que empiezas no debes pisar el suelo.
todas las camas que están cultivadas o la tierra que está trabajada en este método no se debe volver a pisar jamás, hasta que cuando vuelvas a hacer nuevamente esta labranza, ¿ya? El método biointensivo trabaja con un sistema que se llama doble excavación y se vuelve a hacer una vez solamente. Miren, aquí hay como dos corrientes. La doble excavación, hay gente que la hace una vez al año y hay gente que la hace solamente si el suelo se volvió a compactar. Pensemos que abajo de la cama, abajo en el suelo, luego de la labranza que se realizó, existe una actividad biológica intensa, es decir, se generaron raíces, bichos, estas cosas, ¿cómo se llaman? Los gusanitos, lombrices, y así una infinidad de cosas que se desarrollaron abajo de la tierra, que si yo las vuelvo a mover también puedo deteriorarlas, ¿ya? Entonces ahí es a criterio de la hortelana y del hortelano, porque no es... yo prefiero no volver a pisar, ni volver a tocar, solamente si es que se compacta, hacerlo. ¿Ya? Se propone hacer una labranza superficial, es decir, con el asadón mover un poquito la tierra cada vez que vamos a cultivar nuevamente esta cama. ¿Ya? Lo que sí es importante es que cada vez que vamos a ocupar la cama tenemos que reincorporar materia orgánica y madura, un compost maduro, un abono maduro. ¿Ya? Lo que buscamos hacer en el suelo de estas camas es hacer un pastel esponjoso, es decir, que yo meto mi mano y siento que estoy metiendo la mano a un saco de porotos, así como en la película de Amélie, es lo mismo. Tú entras la mano y tienes que llegar y ser capaz de como entrar con tu mano o con un palo o lo que sea, sin dificultades, en el lugar donde hiciste el tratamiento, ¿ya? Ahora, es importante destacar que si nuestro trabajo fue bien hecho y llegan bichos y las raíces y los sistemas radiculares y todo lo que va a suceder en un cultivo, en esta cama, ese mismo ecosistema que se va a desarrollar abajo del suelo va a buscar mayor profundidad, ¿ya? Van a ser los bichos y las raíces los quienes van a ir buscando mayor profundidad. Entonces, puede ser que en la primera y segunda temporada nuestro cultivo sea biointensivamente de menor productividad que el segundo año. Que al segundo año ya va a haber cantidad de bichos y de raíces y la tierra ya va a estar abierto por abajo. Es importante también poner plantas que sean minadoras, es decir, que abran túneles o abran espacios por debajo de la tierra. ¿Ya? No olviden esto, que debe ser una cama o debe ser un colchón vivo, blando, aireado. Entonces, cuando nosotras movemos la tierra, incorporamos oxígeno, ¿ya? Es importante mencionar también que la primera capa del suelo, ¿se acuerdan cuando vieron el suelo y estudiaron los horizontes? Horizonte 0, 1, 2, 3, 4. El 0 es materia vegetal y lo que está encimita, a veces no hay nada. Pero cuando ya empezamos a hablar de suelo, es una estructura que se ha formado por miles y millones de años. Entonces es muy delicado y a mí me da hasta pena meter una pala, ¿ya? Porque estoy entendiendo que estoy dañando también el ecosistema propio del suelo, donde en esa superficie viven microorganismos por montones y se ha costado mucho desarrollar 1 centímetro de suelo. Yo sé que son millones de años, entonces por eso les pido que con este método seamos súper conscientes, no botemos esta tierra, porque hay gente que hace hoyo, bota la tierra, pierde la primera capa esta del suelo, no la ocupa ni siquiera, destruye ese ecosistema, ¿ya? Y incorpora solamente materia vegetal y materia orgánica o materia seca, ¿ya? Y abonos, como si los abonos fueran lo más importante del suelo. Y eso no es tan así, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es como revivir el suelo, como entregarle la energía y lo que necesita para cuidarlo, para protegerlo, para evitar que se erosione. No sé si ustedes hablaron, pero yo no estuve en la clase de suelo, pero es importante evitar la erosión del suelo. Entonces siempre es ideal que esté cubierto con una materia vegetal, una materia verde, ¿ya? O paja, simplemente. Y si te crece algo,
déjalo hasta que se seque y en el verano se seque y esa misma paja caiga encima del suelo y vaya aportando materia eh, seca y paja y así. Y así se va a ir generando como el cuidado del suelo. ¿Ya? Paréntesis. Yo aquí les hablé de labranza. No sé si todas las personas saben lo que es una labranza. Titi, ¿tú podrías leer lo de la labranza, por fin? Para no hablar todo lo tuyo. La labranza convencional es el tratamiento que dan los agricultores al suelo con arado y tractor. Es una de las principales causas de la grave pérdida del suelo y su desertificación y erosión. Labranza cero. Los sistemas de labranza cero proveen un suelo más nutrido, fértil. Consiste en dejar la capa superficial u horizonte cero del suelo sin sacar hojas secas, varas, tallos, hasta una capa orgánica verde o seca permanente, que protege el suelo y la agricultura de conservación. O sea, lo que decís tú, como dejar la tierra reposando y no estar removiéndola y como lo trabajan en la agricultura más industrializada. Claro. Gracias, Titi. ¿Hay alguna pregunta? ¿O podemos continuar? Porque estoy haciendo paréntesis, ¿no? La ¿Nada? cama biointensiva se hace para que esté lista en primavera. O sea, se puede empezar a hacer ahora. Sí, puedes empezar a hacerlo si es que está ahí como desesperada, pero lo ideal es hacerla unos 7 días antes de que realice el trasplante o siembra, no tan antes, ya, porque si no también vaya a dejar una tierra descubierta. Entonces, si por ejemplo, si tenías un terreno en la playa y vives en Santiago o fuiste a ayudar a tu familia, no sé, tuviste la oportunidad de hacerlo. Entonces, haces todo el tratamiento que vamos a aprender ahora, todo esto, esta forma de trabajar la tierra, y luego la dejas tapada. Tienes que agregar una capa de paja o de materia seca, vegetal seca, o tapar con un plástico o una malla, ¿ya? Y delimitarla con estacas para evitar que la gente la pise. Y poner un cartel que diga, no pisar, no hacer caca, no perros, no nada, ¿ya? Otra pregunta, preguntan como qué es la erosión, qué sería como una tierra erosionada. Ya. En la erosión del suelo vamos a encontrar como una tierra que pierde su equilibrio, sus nutrientes, y se va volviendo más arenosa, digamos. Va perdiendo lo que la convirtió en suelo, que el suelo es un ecosistema que está vivo, lleno de microorganismos, raíces y que se ha conformado en millones de años. ¿Ya? ¿Qué cosas erosionan y desertifican el suelo? El agua cuando cae así como lluvia y ese suelo, o como con riego, pero lluvia principalmente, y ese suelo no está cubierto por ninguna planta o por ninguna paja o maleza, ¿ya? Eso con el tiempo va a ir dañando ese suelo, si es que está descubierto y está así como desnudo, digamos. También el agotamiento del suelo, por ejemplo, cuando hay plantaciones de ciertos tipos de árboles, ponte tú pino, ponte tú los pinos, también van a dañar el suelo en los monocultivos, en las plantaciones, ¿ya? Igual aquí Viento, estamos viendo también cómo preparar la tierra, si es que están partiendo desde cero, recuperando algún espacio, o que estaba tirado y cómo preparar este espacio para que sea apto para hacer eso lo una... vamos a ver ahora, pues. Ahora vamos a revisar cómo este método lo propone, ¿ya? Ya. De todas maneras, por ejemplo, si es un peladero,
si es como un lugar que está, o que de verdad tú cachaste, hiciste la prueba de la tierra y te diste cuenta que esa tierra está desertificada, está erosionada. Por ejemplo, ¿qué tipo de tierra generalmente está así? La de los basurales, ¿ya? Los peladeros, que es clásico ocupar esos espacios para la huerta comunitaria, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante lo que se plantea. De todos modos, igual se debe hacer porque bajo esta primera capa de tierra o este primer suelo, abajo igual se debe rehabilitar, se debe hacer este tratamiento y airear, incorporar materia orgánica para evitar, o sea, para ayudarlo a nutrirse. Ya. Ya. Ujú. Ya. No hay más preguntas por ahora, así que dale nomás. Continúa. Finalmente, estos métodos lo que hacen es ayudar a la regeneración de la restauración de la tierra, ¿ya? Ya. Ya, biointensiva, a tu espacio, ¿ya? Pones estacas en las esquinas del lugar que vas a trabajar. Luego, evalúas y tocas el suelo. Mi suelo está seco y duro, puedo picar con un chuzo y decir, a ver, voy a probar. Si está muy duro, lo que se recomienda es dejar regar por 2 horas seguidas, pero suavemente, y dejar que esa agua penetre 2 días, se incorpore 2 días a ese suelo. ¿Ya? Luego, debemos pasar por todo este suelo, soltando la tierra con la horqueta 30 centímetros hacia abajo. ¿Ya? Se debe deshiervar o desmalezar todos los pastos y las cosas que no queremos que estén en el huerto porque no son plantas invitadas a este huerto. Como por ejemplo la chépica, que por lo demás es súper nutritiva y se puede comer también además de compostarla. Luego de todo esto que hicieron, incorporaron aire y ablandaron un poco la tierra con la horqueta, tienen que regar ligero por 5 minutos durante 2 días por cada 10 metros cuadrados. Más si es que hay terrones huesos, o sea, gruesos. Es decir, ustedes aquí ya vieron y se fijaron y evaluaron y dijeron, a ver, terrón grueso, voy a meterle más agua. Si es que ya está más suelto, no es necesario. Pero si esto es un peladero, tenéis que mojar, 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 mojar y mojar. ¿Ya? Esto también después de una lluvia en primavera, perfecto. Te va a quedar increíble porque no vaya a necesitar regar. ¿Ya? Luego de todo eso que hicieron, tienen que dejar reposar el suelo durante un día. Esto es lo que se hace antes de la doble excavación, es el antecedente a la doble excavación, lo que necesitas hacer antes de la doble excavación. Ya, en el paso 1, para la doble excavación tenemos, esta es una cama que se va hacia allá, está de esta manera, ¿ya? Entonces primero lo que hace aquí el hortelano es ocupar una pala que es cuadrada, o que mide generalmente 30 por 30. Entonces, entierra la pala hasta que la pala topa su fondo y genera como esta especie de cuadrado. Entierra la pala, saca esa tierra y la deja en unos bidones, la deja en una carretilla, pero la deja reservada. La primera tierra que tú saques de estos bloques se deja reservada. ¿Ya? En el segundo paso, acá dice bieldo, pero en verdad es la horqueta. Es la horqueta dura, esa de fierro, no la que se ocupa en la compostera, que es una horqueta que es más liviana y como que sus puntas no, son redondeadas para no hacerle daño a las lombrices, la lombricultura también. Esa es la que no se ocupa, es la horqueta que es dura, ¿ya? Entonces, una vez que retiraste la primera capa de 30 centímetros de tierra, vas a ir al segundo bloque y vas a pasar con la horqueta enterrando y ablandando los siguientes 30 centímetros hacia abajo. Es decir, tu cama está removiendo los primeros 30 centímetros de tierra
y seguido a ello ablanda los siguientes 30 centímetros. Es decir, hace una suma de 60 centímetros de profundidad de tierra que se está movilizando y aireando, ¿ya? La tierra de los 30 centímetros de abajo no se saca, se deja ahí. Otra cosa importante es que, por ejemplo, ella aquí está pisando el suelo. Y en este método no se debe pisar el suelo que estáis trabajando, ¿ya? Por eso se pone una tabla o un tablón de extremo a extremo que cruce prácticamente toda tu cama y se trabaja encima de ese tablón para no pisar, porque es súper importante no pisar. En el tercer paso, bueno, ahí lo está haciendo. En el tercer paso, la señora está en la segunda hilera de estos 30 centímetros. Entonces, ella aquí empezó. Sacó la primera capa de estos 30 centímetros, la dejó en la carretilla. Después ablandó abajo y luego lo hizo en la segunda hilera o en la segunda franja y soltó los primeros 30 centímetros de tierra, pero estos ya no los tira para afuera, no los deja en un balde ni en una carretilla, sino que los lleva hacia adelante del huerto, de la misma cama. Entonces los va incorporando al bloque que ella movió anteriormente. ¿Ya? En los siguientes pasos, lo que hace es hacer lo mismo y cuando llega a la tercera hilera de bloques que ha sacado, lo que ella o él hacen es hacer como mover con un rastrillo la tierra hacia atrás para que no se les vaya acumulando, ¿ya? Entonces la van como ordenando un poco, ¿ya? Entonces cuando dice la señora aquí, que cuando se haya aflojado la parte inferior de la última zanja, se nivela con el rastrillo toda la cama, se incorpora la tierra de la primera zanja, si es que no se va a utilizar para otros propósitos. ¿Se acuerdan que habíamos dejado la tierra de los primeros bloques reservada? Se puede hacer dos cosas con esa tierra. Uno, dejarla para almácigos, o dos, reincorporarla. Ustedes tienen que pensar que como se movió tierra y se aireó, la cantidad de tierra que habían se va a ver como que si fuera más, ¿ya? Porque está como haya aire y se movió, se va a subir, ¿ya? Ustedes en este método pueden mover fácilmente media tonelada de tierra o una tonelada incluso en 2 o 3 camas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que vayan haciendo esto del rastrillo para que la vayan ordenando, porque si no después mover esa cantidad de tierra va a ser complicado y es ideal que los nutrientes y microorganismos que viven en las primeras capas de tierra no se muevan tanto, sino que se muevan un poquito nomás, ¿ya? Luego de eso, se propone en este método aplicar e incorporar una compost maduro, es decir, compost que ya está 100% listo, una capa arriba de la cama de entre 0,6 y 1,25 centímetros de espesor. Yo no sé, te lo van a medir así, pero eso es lo que dice el método. Con un bieldo, que es la horqueta, incorpora composta a una profundidad de 5 a 10 centímetros, es decir, una vez que ustedes tiraron encima el compost, luego vienen con una horqueta y lo van haciendo, lo van enterrando como si fuera con un tenedor, lo van incorporando hacia abajo, ¿ya? Dice sobre la capa superior de tierra, ¿ya? Una vez que terminan, dejan reposar esta camita un día, más o menos, la riegan y luego viene el trasplante o la siembra, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Titi? No, aún no han preguntado. Parece que se va entendiendo la explicación. Ya, espero porque no sé si vieron el video, pero es un poco difícil explicar este método por online, ¿cachai? Porque es muy práctico.
Sí, Entonces, deben surgir dudas en el hacer, yo creo. sí. Bueno, de todos modos yo les puse en la publicación que vieran un video. Ujú. Ya ahí se explica súper clarito. Dice, bueno, el trasplante se puede hacer directo o indirecto. En las primeras clases ya aprendimos lo que es eso. ¿Lo recuerdan? Y yo siempre recomiendo que en estos métodos ocupemos almácigo, no tanto la siembra directa, porque el almácigo te va a permitir planificar el huerto, te va a permitir organizarte y también aumentar tu rendimiento, porque cuando haces siembra directa, si no te sale una semilla, si no te germinó, si no te creció, no brotó, es un espacio que se pierde. Y se pierde tiempo al hacer eso también, porque a no ser que trasplantee encima de esa, ¿ya? Entonces, si tenéis una tierra ahí para regodearte, da lo mismo. Pero si tenéis un espacio chiquitito, mejor planificar. Mm. Paréntesis, Titi. Ya. Ralear. ¿Ralear? ¿Así? ¿Está bien? Así. Reducir el número de plantas en un área o la cantidad de estructuras vegetativas o reproductivas en plantas individuales. Ya. Explica. Estoy haciendo estos paréntesis porque quiero, de repente uno va hablando cosas que se quedan, la gente no conoce. Entonces, por ejemplo, labranza Sí. y ahora ralear. Ralear es cuando sacamos plantas porque hay mucha cantidad para que no se ahoguen, no se aprieten. Por ejemplo, cuando se han fijado que en algunas almacigueras ponemos mucha semilla y crecen las lechugas y son caletas, entonces las Sí. vamos separando, eso es un raleo. También, por ejemplo, cuando estamos en época de crecimiento de los frutos de los árboles y la mayoría están chiquititos y están al principio verdes y queremos privilegiar los frutos que van a recibir mayor sol y aire, sacamos los que están en ramas que no están buenas para que den. Entonces eso también es un raleo. Y los raleos vegetativos, por ejemplo, ¿qué se ralea de manera vegetativa? La marihuana, los tomates. Cuando yo voy sacando los ganchos que están más abajo o los ganchos que yo sé que no van a hacer florar, que no van a florar, ¿ya? Eso es un raleo. Un raleo también se puede hacer, se puede ralear en la agricultura, en lo forestal, en todo. En la huerta, en una cama chica, en una almaciguera. Eso es el raleo. ¿Se Ujú. entendió? ¿Entendió? Sí. Y Dale. acá está este caballero con el método biointensivo. Él, les voy a explicar nuevamente. Definió con las estacas la cama y las delimitó con una cuerda o pita. Puso esta madera. Luego con la pala está soltando los primeros 30 centímetros de tierra. ¿Ya? Esos 30 centímetros de tierra los está tirando aquí en estos tinetas y los está reservando. Luego, cuando ya termina de hacerlo, cambia de herramienta y ocupa la horqueta y empieza a soltar los 30 centímetros de más abajo, es decir, hasta aflojar los 60 centímetros de profundidad. Y lo hace con un movimiento ¿cómo se dice? Adelante hacia atrás. Entonces, el caballero entierra la horqueta, la lleva hacia adelante, luego saca su pie, la lleva hacia atrás y eso lo hace hasta el final. Así. Y cuando termina de hacerlo, ¿te podía apagar el micrófono? Ya. Y cuando termina de hacerlo, mide con la misma pala, porque tiene 30 centímetros hacia atrás, y corre el tablón para continuar con la segunda hilera, ¿ya? Entonces vuelve a hacer lo mismo. Él aquí ablanda esta tierra, la saca como bloques de 30 centímetros y la tira hacia adelante y hace eso mismo que hizo anteriormente, solamente que esta primera capa que saca de tierra no la bota ni la lleva a la carretilla ni a los tinetas, sino que la deja en el primer espacio. En el fondo es mover la tierra. ¿Se fijan? La está trasladando hacia adelante. ¿Ven?
Y en esta parte, aquí está la tierra del primer bloque de esta segunda hilera y la está dejando acá. Luego vuelve con la horqueta y hace el mismo procedimiento que se hizo antes, que es soltar los segundos 30 centímetros de adelante hacia atrás, para luego continuar y hacer lo mismo que hizo delante. Y en la tercera corrida, que es cuando ya en la tercera fase él sacó los 30 centímetros, los corrió para adelante y soltó abajo, lo que está haciendo aquí es moviendo con el rastrillo la tierra para ordenarla. Y esto lo va a seguir haciendo hasta que llegue hasta acá. ¿Ya? Miren. Espero que se haya entendido esta parte. ¿Tienen alguna pregunta de cómo se hace la doble excavación? Titi. Chiquillas, ¿está claro? Por mientras voy a rellenar. Acá tenemos maíces. Acá me parece que estas son como, no sé, deja. Hay un amaranto. Me parece que están por la flor. Hay unos amarantos. Hay unos frutales. Acá no sé qué será eso. Están preguntando si se puede hacer esta preparación en varios días, o si como si podía hacer un paso y después otro día otro paso, o tenéis que hacerlo de toda la preparación de una. Buena pregunta. Se ve que es complicado, pero no es tan complicado, ¿ya? Quiero agregar acá un consejo, y es que ustedes tienen que practicar desde ya el trabajo con herramientas, porque generalmente no sabemos ocupar las herramientas y terminamos demasiado cansadas y cansados porque no tenemos idea cómo ocupar una pala, cómo tomar una pala, cómo enterrar una pala, cómo enterrar una horqueta y cómo moverla, ¿ya? Sí. Tenemos que hacer que nuestros movimientos sean lo más ergonómicos posibles, ¿ya? Para no dañar nuestra espalda, ocupar nuestro peso en la fuerza, ¿ya? Se puede hacer en varios días. Idealmente, una cama debiese quedar lista al tiro, ¿ya? Porque tú tienes que pensar que mover tanto el suelo también es un estrés para los microorganismos que viven ahí, y además que si no lo vaya a ocupar rápido, no lo vaya a sembrar rápido, hay que taparlo, ¿ya? Para que no se vuelva a compactar y para que tú tenés que pensar que aquí abajo viven bichos que son fotosensibles y cositas que son microscópicas que no les gusta la luz porque estaban abajo, ¿ya? Claro. Entonces hay que tratar de hacerlo todo más rapidito y después cubrir con una camita de pajita o de compost, ¿ya? Uh-huh. Otra cosa importante es que el largo de una cama está determinado por tu eficiencia en el trabajo. Es decir, no debiese ser de más de 8 o 10 metros, porque en llegar de aquí a acá te vas a demorar mucho y eso va a ser poco eficiente tu trabajo. Entonces los pasillos, ¿se acuerdan que estaban hechos de manera que va de aquí para allá, te devuelves con la carretilla para acá y así? Y en esta parte puedes trabajar hacia allá y en esta parte puedes trabajar hacia acá. Por lo tanto, lo ideal es que el ancho de una cama sea de 1 metro a 1,5 metros para poder abarcar de aquí hacia dentro 75, 80 centímetros y lo mismo desde allá hacia acá para no forzar tanto tu espalda, ¿ya? Uh-huh. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero evitar hacer eso, si ocupas la técnica adecuada, no te vas a cansar, ¿ya? O no te vaya a destruir la espalda, a eso me refiero. Vale. Están preguntando si esta técnica se puede aplicar en cualquier tipo de tierra, onda suelos arcillosos. De nuevo, porque se te fue el robot, se puso robot. Si se puede aplicar esta técnica en tierras como tipo suelos arcillosos o que estén así como de esa tierra así. O sea, el suelo arcilloso no es un mal suelo, ¿ya? Ya. Creo que a lo mejor querían ocupar otro concepto, pero se puede hacer en cualquier tierra. No en la arena de la playa. Ahí como que no va a funcionar mucho. Pero sí en cualquier y si tú cachaste que de repente hay que incorporar materia orgánica, se incorpora. Esa es una decisión que se toma en el momento. ¿Ya? Bueno,
Acá vamos a hablar del trasplante. Para hacer una huerta biointensiva. Tenemos que distribuir bien nuestras plantas para hacer también favorecer los microclimas. Es importante que trasplantemos en forma de hexágonos. Pongo una aquí, por ejemplo aquí. Pongo una lechuga acá, otra acá, así. Y voy haciendo la regla del 5. En el fondo, si no me funciona el hexágono, lo hago así. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la que hacíamos en el huerto, Titi, ¿te acordáis? Aquí en un cuadrado me entran 18 plantas. Y la técnica se llama a 3 bolillos. Mientras que si lo hago en forma de cuadrados, me entran 16 plantas. Y esto en una huerta biointensiva que está haciendo para producción, obviamente 2 plantas van a marcar la diferencia si tenéis 10 metros cuadrados. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Cata. Ya. ¿Cómo está el suelo en una cama biointensiva luego de que hicimos la doble excavación, sembramos y todo? Acá tenemos una vista lateral de un surco de la agricultura convencional que trabaja el surco, y sus raíces son de esta forma, son radiales, son hacia los lados. En cambio, en el huerto biointensivo, como la cama y el suelo está suelto, la raíz crece de manera pivotante hacia abajo, como de forma pendular. ¿Se fijan? Y se abren pelitos por toda la cama. ¿Se fijan? Hacia abajo. Entonces, todas estas raíces van a facilitar que aquí vivan bichos y vivan cositas abajo que van a ir soltando más hacia abajo todavía. Por eso yo les decía que al segundo año de la huerta biointensiva, esta profundidad de cama debe haber aumentado hasta 1 metro, no 1 metro, pero yo lo he visto con mis ojos, con mi experiencia, que después de 2 años, 3 años más o menos, ¿sí? Yo diría como 2 temporadas, cuando nosotras metíamos el palo para probar que estuviera suelta la cama, podíamos llegar a 1 metro para abajo, y eso que habíamos hecho una escala. Por eso, cada vez que vayas a hacer a sembrar esa cama de nuevo, haz una prueba y entierren el palito, vean hasta dónde baja. Porque si no es necesario volver a hacer la doble excavación, no la hagan, porque si la hacen pueden estar dañando nuevamente el suelo y dañando el ecosistema que se formó. ¿Ya? Lo que yo propongo es hacer un raleo y una labranza superficial con el asadón. ¿Alguna pregunta? Sí, están preguntando si este tipo de trabajo se puede hacer en cajones grandes, como de estos tipos de tomate, la feria, pallet. No, porque este es un método que está hecho para el suelo. Ya. Ya, porque en el cajón tú vas a incorporar, solamente vas a incorporar la tierra y los abonos, pero no vayas a estar, o sea, tú puedes, siempre que tú hagas un cultivo en un cajón, tu suelo que tienes ahí o tu abono, etcétera, tiene que estar blando, ¿ya? Se sigue el mismo principio. Pero en el fondo, este método es como también para restaurar el suelo, ¿ya? Claro. Otra pregunta, dicen como una vez que está hecha la preparación de las camas, supone que ahí ya se puede plantar, como en 7 días aproximadamente. Sí, ya se puede plantar. Ya. Esas son las preguntas. Ya. Se refería, la chica de los cajones, se refería a al plantado hexagonal. Sí, yo creo que sí. Que sí. Sí. Siempre es importante que ella esté verificando, eso sí, que el suelo no se le compacte, que la tierra no se le compacte. ¿Ya? Porque si no las plantas le van a crecer chiquititas. Ya. Y en un cajón no es el mismo ecosistema que en la tierra. ¿Ya? A mí personalmente no me gusta tanto el cajón, como que si ustedes tienen la oportunidad de ocupar la tierra y el suelo, ocúpenlos, ¿ya? Pero es imposible porque en su casa hay baldosa, no sé, cerámica, cemento. Si no rompen el cemento, claro.
pueden de un ocuparlo. muro que no llega tanto sol, como... Es que también tenéis que adecuarte a lo que tenéis, porque si tu Sí, huerta no le llega tanto sol, si a tu patio no le llega tanto sol, tenéis que cultivar cosas que no son de sol, porque si hacerlo en una maceta no te va a cambiar el sol, no te va a mover el sol, claro, ¿cachai? Entonces tenéis que evaluar, decir, bueno, ¿qué pongo aquí que no tiene tanto requerimiento de luz? ya, ¿Cachai? sí. Dale, continúa nomás. Ya. Hay otras técnicas, aquí ya vamos a hablar como de técnicas que se han desarrollado en distintas culturas. ¿Cómo vamos de tiempo, Titi? ¿Qué hora es? Ya, Disculpa, bueno, estaba con mute. Son 7 para las 9. ya, listo, gracias. Ya, Vamos a hablar de una técnica de cultivo que se llama cama caliente, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿para qué quiero hacer una cama caliente? ¿Qué significa esta cosa? Qué extraño. Entonces, una cama caliente consiste en generar temperatura en la tierra, abajo, para que esa temperatura de cierta manera se irradie hacia arriba y caliente lo que yo tengo sembrado ahí, ¿ya? Entonces, este sistema se puede hacer dentro de un invernadero o a la intemperie, pero siempre y cuando si está afuera se tape con un cajón y con puede ser una mica, un plástico o vidrio. Idealmente vidrio, pero es un poco complicado hacerlo con vidrio, ¿ya? Porque el vidrio conserva mejor el calor. Pero bueno, si lo vas a hacer en un invernadero no es necesario taparlo. Puede hacer solamente el hoyo y no es necesario hacer esta estructura de cajón. Ya. Pero ¿cómo se hace? El principio afuera del invernadero y dentro del invernadero es el mismo. Tienes que hacer un hoyo, una excavación de 45 centímetros. Recuerden que esta tierra siempre tienen que cuidarla, ¿ya? Y apartarla. Sobre todo la que está primero encimita. Esa es rica, esa tierra, generalmente. Entonces vamos a hacer la excavación de 45 centímetros y vamos a incorporar guano fresco de caballo, de yegua, de potro, ¿ya? Lo vamos a incorporar fresco y lo vamos a dejar en toda esta parte que está acá roja. Luego de eso lo vamos a mojar y lo vamos a pisar, lo vamos a apretar un poco. No tanto, pero sí para que quede un poco más compactado. Encima de eso vamos a añadir una capa de tierra buena, que puede ser la primera capa que sacaste de aquí mismo, ¿ya? Y encima de eso vamos a poner nuestras plantas pequeñas. Estas plantitas generalmente son tomate, son cultivos que quiero adelantar. Es decir, yo estoy haciendo la cama caliente en junio y en julio, en nuestro hemisferio, y quizás más para el sur en agosto, ¿ya? Eh, entonces, aquí lo que yo estoy haciendo y por qué estoy haciendo una cama caliente es porque quiero que germinen antes las semillas de los tomates, por ejemplo, o de las berenjenas, los zapallos y los maíces. Ya entonces los estoy adelantando. Para que, ¿qué es lo que va a suceder aquí con el estiércol, con el guano? Es que su fermentación y su descomposición genera calor. Y ese calor va a ser irradiado hacia arriba y va a generar un microclima que si yo tapo, las plantas van a germinar antes porque van a pensar que estamos en la época de su germinación. Esto se hace durante un mes, es decir, tú tienes aquí la germinación en un mes y después del mes, es decir, en agosto, por ejemplo, si lo hiciste en junio o en julio, estáis trasplantando en agosto y en agosto ya es más seguro para los tomates, ¿ya? ¿Se entendió? Me gustaría que esto quede súper claro. A mí no me queda muy claro, o sea, que así la parte del guano, después le tiráis una capa de tierra y ese espacio es como ideal para germinar y después trasplantar de ahí. Ah. Igual pueden ir haciéndonos preguntas mientras que la Cata no nos puede responder.
Mm. Desde bueno, se me dice y se pisa. A los 3 días damos la vuelta y estamos esperando a la Cata porque se le cayó el internet, pero vamos anotando las preguntas. Yo no alcancé a anotar, a apuntar todo lo que estaba diciendo, pero son como para preparación de, claro, para germinar. Y de ahí no sé si es para trasplantar. Oigan, se me cortó la luz. Para que avisen, porfa. Ya, la Cata se le cortó la luz, así que por eso se cayó. Así que vamos a esperar un rato a que se conecte de nuevo.
Estamos esperando a la Cata que se vuelva a conectar, que ahora le volvió la luz, así que esperemos un ratito más, disculpen, pero son los efectos de la lluvia. Pena, Cata. Ahí volviste. Parece que todavía no nos escucha. Ah. Ya. Ahí viene. Chiquillas, Te escuchamos. ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, ahora sí. Díganme, por favor. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Me escuchan, aquí estoy. Ya, voy a... Titi, entonces empiezo a compartir pantalla. Ya. Ya, sí. Está cargando, pero te Ay, qué escuchamos. lento el computador. Paciencia, Ya. paciencia. Ya voy a responder las preguntas que no veo, que no había visto. Dice, Ya. las camas calientes. Léemelas tú, Titi, porque yo ahora se me abrió el PowerPoint. Ya. Espérame, es que como estábamos hablando, ya, solo se ocupan para almácigos estas camas calientes, estábamos en eso, Cata. Es que su función es criar plantas para adelantarles la temporada, es eso. Y esta es como ya. una forma ancestral de obtener rendimientos o producción antes de la temporada. Ustedes tienen que pensar que yo ya les he dicho varias veces que los invernaderos generalmente son climatizados, es decir, se ocupan estufa y calefactores y acondicionadores y toda la cuestión tecnológica con corriente y electricidad y todo eso. Pero cuando no había esa forma de tecnología, la tecnología que había era la de fermentar el guano y generar calor, ¿ya? Eso generaba una cama caliente y una cama que adelantaba la temporada de un tomate, por ejemplo. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Preguntan. Entonces, ¿este tipo de cultivo es solo para germinar, después se trasplanta de esas camas calientes? Sí, pues lo ideal es trasplantarlo porque aquí tú tenéis los almácigos juntos.
tenéis los tomates todos juntos para después trasplantar en camas grandes, ¿ya? Ya. Considerando el tamaño que va a tener cada tomate, pues, cada mata de tomate. Entonces, Ya. ustedes tienen que hacer el hoyo de 45 centímetros, luego van a agregar una parte de limo por 2 partes del guano, van a humedecer y pisar, luego se debe mojar, a los 3 días se da vuelta la mezcla, y si está seca esta mezcla, se vuelve a mojar, y al cuarto día se añade la capa de 15 centímetros de tierra buena. Ya, fin. Ahora vamos a ver otros sistemas como... Preguntan para la próxima clase vamos a ver la cama fría. Ya. Para la próxima clase vamos a ver la cama fría y otros sistemas, porque por la hora no voy a continuar con los otros métodos, ¿ya? Pero bueno, acá les voy a mostrar algunas formas y algunos como prototipos y formatos de huertos para determinados cultivos. Entonces yo acá les recomiendo empezar a juntar palos largos. Pueden ser palos de coligüe, pueden ser palos de poda u otros, ya idealmente del reciclaje. Entonces ustedes empiecen a juntar en sus huertos estos palos porque los vamos a ocupar en la temporada de verano, ¿ya? Acá hicimos esta estructura para los tomates o para los porotos. En este caso, aquí en la foto hay porotos, ¿ya? Están también estas formas, que aquí yo se las puse para que ustedes, no sé si se ve bien, pero para que ustedes empiecen a pensar en la huerta vertical, no solamente como instalar un pallet en la pared, porque eso en verdad es perder la pared, porque en el fondo la pared debieses ocuparla con algo que se trepe, ocupar las superficies planas y verticales para poner plantas que se trepan, ¿ya? Y que van a subir de esa manera. Entonces, acá, por ejemplo, en esta reja, pusieron porotos también, judías le dicen. Ya, entonces es una malla gallinero con 3 palos, que puede ser esta cuestión perfectamente un cierre, puede ser una reja, puede ser el borde del huerto, puede ser una infinidad de cosas. Pero en el fondo lo que quiero que entiendan es que puedo hacer esto mismo en una pared. Si yo a la pared le agrego una malla o le agrego palos para que las plantas se trepen, las plantas se van a trepar. Y en esta superficie, que puede ser, no sé, 20 centímetros de ancho, por mi pared que puede tener 8 metros, puedo hacer 1 metro cuadrado y producir 1 kilo de poroto en este espacio, ¿ya? Así como también poner los porotos, en este caso son maíces, que es lo que les comentaba la otra vez de la milpa, esa técnica ancestral, en donde yo ocupo un cultivo que crece hacia arriba como un maíz y lo voy trepando con porotos para que aprovechar esa altura. También pueden ser árboles o tutores. Acá tenemos otro prototipo que esta es una casita de un túnel también de porotos, donde se hizo como la carpa tipi, la carpa de campaña, y se rodeó de malla rachel, o sea, de malla gallinero, con las estacas en forma de tipi, miren. Y lo que se hace aquí es evitar que los pájaros vengan, ¿ya? Y también se hace un túnel de poroto. Entonces, ocupamos, como que intensificamos su espacio. Entonces los porotos se van a trepar en la malla, ¿ya? Acá tenemos otro prototipo que se ocupa harto en las habas. Entonces ponemos en la cama los tutores, así, y trazamos de tutor a tutor alambres o cuerdas para afirmar las habas, porque ellas crecen de esa manera, se caen. Entonces aquí las afirmamos. También tenemos que en la pared aquí se pueden colgar también cuerdas para que se suba cada mata de porotos, ¿ya? A mí no me gusta tanto, porque encuentro que
la planta pierde fuerza. En cambio, si tú pones una malla o haces una armazón con palos de esta manera así, en zigzag o entrecruzados, la planta aumenta su rendimiento y se trepa más, tiene mayores parte de superficie donde agarrarse, ¿ya? Esta otra que es en forma de tipi también, lo mismo, pero a mí me gusta, o sea, que le llegue harto sol. Fíjense que aquí entre palo y palo, entre coligüe y coligüe, haya un espacio suficiente para que al medio llegue, o sea, esté aireado también, ¿ya? Hay otra forma que a mí me gusta mucho, se las comparto, se llama casa de porotos. Ustedes hacen una casita con palos, igual que hacer una casa de muñeca o una casa para que las niñas y los niños jueguen, y en cada borde o en cada tutor ponen los porotos y los porotos se van a trepar, van a crecer, y en verano esa va a ser una casita de porotos para jugar, llena de abejas, así que tiene que hacer como jugar en la tarde o en la mañana, ¿ya? Pero también te puede servir para hacer un microclima, puedes guardar agua dentro, puedes dejar algunas herramientas, pero generalmente se usa para que los niños jueguen. Acá tenemos otro prototipo que se llama valla de zarzo. Yo esto lo conozco como espaldera, ¿ya? Y se pone también, se utiliza para el cultivo vertical, ¿ya? Acá puse esta técnica que es la de asistir la polinización, es decir, ayudar en este caso un zapallo, a que se polinice. ¿Cómo lo reconozco? Las flores masculinas y femeninas en este caso, en esta planta, no en todas las plantas son así, en esta zapallo, voy a diferenciar la flor femenina porque atrás tiene como un zapallito, como en el poto de la flor tiene un bulto redondo, y la flor masculina no la tiene. Entonces yo tomo el polen de la flor masculina y lo llevo a la flor femenina, y de esa manera estoy asistiendo a su polinización. Esto ocurre cuando tengo pocos bichos en la huerta. Hay que hacerlo cuando hay pocos bichos en la huerta, cuando hay pocos pájaros, cuando hay poco viento, cuando las flores están muy separadas, o cuando hay pocas flores masculinas, ¿ya? Entonces ahí tengo que estar pendiente. Y se hace suavemente, obviamente. Ya, aquí para las personas que preguntaron delante sobre el cultivo de papas en tarros, acá le tengo una respuesta. En este tarro puedes hacerlo muy productivo, pero siempre y cuando, recuerden, tienen que hacer que la tierra no se compacte, ¿ya? ¿Y cómo hago que la tierra no se compacte? Tengo que ir picándola de vez en cuando, no picándola, sino que metiendo palito, ¿ya? Y moviendo la superficie de vez en cuando, e incorporando materia seca también, como paja y cosas así entre medio de este tarro. Acá tenemos la que yo les comentaba delante. Acá esto es como un zapallo que se está trepando en una pared o en una armazón de esta manera. Lo aprovechamos de subir. El zapallo es bueno subirlo porque ocupa caleta de espacio si es que crece abajo en el suelo, ¿ya? Entonces, como en la ciudad tenemos poco espacio, traten de subirlo, traten de que se trepe, porque si él encuentra un espacio para treparse, se va a trepar, ¿ya? Si no, tu huerto va a estar invadido de zapallos. Y no es tan bueno eso, porque vaya a perder espacio para otros cultivos, ¿ya? Y además que para regar va a ser un hueveo, porque vaya a regar y no te vaya a poder meter hacia donde está la raíz, ¿cachai? Entonces es complicado, ¿ya? Acá tenemos esta otra que es, en este caso, es un sistema que propone John Seymour en la horticultura autosuficiente, de cómo guiar las parras también, ¿ya? Acá, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos recién? No, Cata, no hay preguntas aún. Ya. Dale nomás. En la próxima clase vamos a ver los otros métodos.
vamos a agregar cosas porque yo hoy día no alcanzo, ¿ya? Bueno, tecnologías aplicadas a la huerta. La tecnología comienza cuando se golpea una piedra sobre otra y descubres que tu acción influye en algo nuevo, que por cierto te facilita el trabajo. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente del riego tecnificado, ni del invernadero climatizado, ni del motocultivador, ni el... Eh, bueno, todas esas cosas, ¿ya? Las tecnologías también existen y conviven con nosotras y nosotros desde que existe la agricultura primal, ¿ya? Les voy a presentar algunas herramientas que son necesarias para el huerto, para que las vayan consiguiendo. Esta es una pala cuadrada, que es la que se ocupa en jardinería. Eviten de que sea la pala de punta o la pala de albañilería, que es la del cemento, porque para el método biointensivo vamos a ocupar la pala cuadrada, ¿ya? La horqueta, traten de que sea la horqueta de fierro, la que es dura, para el método biointensivo, pero también pueden comprar o conseguir la otra horqueta, que es una que tiene los fierros en las puntas, no tiene estos puntudos, sino que lo tiene redondeado y es para mover el compost o el humus, ¿ya? Un rastrillo, vamos a necesitar cubetas o carretillas, y también la tabla esta que se ponía encima de la doble excavación, ¿ya? Acá tenemos acá tenemos las herramientas chiquititas. Por ejemplo, acá dice una paleta de trasplante. Yo acá ocupo una cuchara. Un cuchillo de cocina también, súper bien. Bueno, etiqueta, yo generalmente no etiqueto nada en la huerta porque me acuerdo y lo anoto en una bitácora, ¿ya? Yo, con experiencia de huerta comunitaria, les recomiendo que no anoten, porque la gente cuando conoce la planta se la lleva, ¿ya? Entonces de repente te dejan sin semilla. Cuando uno hace una huerta educativa explica en el momento, en la clase y todo, ¿ya? Pero si tenía un huerto planificado y todo y queréis recuperar una semilla, por ejemplo, no es muy bueno que se estén llevando las plantas, ¿ya? Y en la huerta, en las poblas pasa generalmente eso. Cata, no te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí te escuchamos. ¿En qué parte se quedaron? ¿En qué parte? No hay que etiquetar porque la gente se lleva las plantas, las semillas. Yo una vez tuve una soya orgánica, imagínense, soya orgánica, y me la robaron. Tenía 6 semillas, las 6 me salieron y se las llevaron, ¿ya? Y así con un montón de poroto y de cuestiones, semillas que están intentando recuperar. Y eso que nuestra huerta no era tan abierta, ya era una huerta comunitaria, pero era una huerta que de noche no podía entrar, que tenía gente que estaba todo el rato pendiente, entonces ahí hay que tener ojo, ¿ya? La malla gallinero nos va a ayudar a guiar el trasplante de los almácigos o la siembra de los almácigos. Bueno, acá tenemos diferentes herramientas, estas pinzas pequeñas para corte, tijeras de mano y pinzas de poda. Acá esto lo vamos a ocupar, por ejemplo, para la lavanda, el romero, la tijera de mano, y estas las podemos ocupar en flores y en rosas, etcétera. La rosa igual más con esta, pero en flores cuando quiero sacarlas o cuando quiero ralear, ¿ya? Acá tenemos una regadera y otra de manguera. Es importante, si usted tiene una huerta comunitaria, que considere el riego, porque generalmente esos espacios no tienen acceso al agua, ¿ya? Sobre todo cuando son espacios recuperados como un basural tirado, ¿ya? Bueno, la azadón, y acá hay algunas otras herramientas como serruchos, escobas, más palas, ¿ya? Otras tijeras, fumigadores. Este es un fumigador. Este es como que está de moda. Si ustedes han visto ahora que la gente anda sanitizando en la calle y todo eso, todas esas cuestiones que están ocupando se ocupan en la agricultura para fumigar, ¿ya? Solamente que nosotras y nosotros no vamos a ocupar ningún agrotóxico, nosotros ni amonio cuaternario ni esas cosas que ocupan ahora para el coronavirus. Nosotros ocupamos purines y esas cosas.
pero la máquina está buena, es bacán tenerla. Hachas, acá están las diferentes horquetas, ¿ya? Bueno, el combo, la cinta, el punto, ¿cómo se llama? Las pitas, ya todas estas cosas son necesarias tenerlas en un huerto. Acá de nuevo tenemos la carretilla de madera. La carretilla de madera se puede fabricar. Ya, usted puede conseguir una rueda de bicicleta, unos palos. Acá les pone las V en soporte, hace el cajón, le da la inclinación y tiene un cajón de madera. Ya, eso se puede fabricar. Puedes reutilizar la carretilla de madera. Acá tenemos la regadera, que es súper importante que la salida del agua salga como lluvia y no salga un chorro directo, porque si vaya a regar al másico plantas chiquititas, de repente se te pueden ir dañando con el riego. La pala que vamos a ocupar debiera tener el mango en D, así, de esta manera. Ya, este es el mango en T, nosotros no ocupamos mango en T. Esta es la pala común y esta es la pala de punta, que les decía yo que no la vamos a ocupar tanto, más esta. Esta la puede ocupar para sacar tierra, para mover tierra, pero no para el método biointensivo, ¿ya? Acá tiene John Seymour pone los palos, el abono o la tierra, una pala chica. Esto no sé qué es lo que... son almacigueros, como maceteros, ¿ya? Acá tenemos las sierras, que estas son para podas. Se puede podar con un serrucho, sí, por supuesto. Y acá es importante que una vez que yo pode o deje de ocupar las tijeras, es súper importante el cuidado que yo le doy a la herramienta, porque si el filo de mi tijera o de mi serrucho o de mi sierra se oxida, después al ocuparlo en la planta la puedo enfermar. Por lo tanto, yo dejo de ocupar el serrucho, lo tengo que lavar, lo tengo que secar y lo tengo que embetunar, ¿ya? Le puedes poner... se pueden poner betún, se puede poner un aceite, pero es importante que protejan el metal del óxido, ¿ya? ¿Qué otra cosa se ocupaba en el campo, Jaime? ¿Te acordáis? Grasa. Sí. Grasa, sí, cuestiones de grasosas, grasa de chancho. Ya. Criaderos de almácigos. Esto también es importante en los prototipos como de tecnología de la huerta. ¿Se acuerdan el marco que yo les mostré anteriormente, que es una malla Rachel con un bastidor? ¿Ya? Sí. Esto se pone encima de tu cajón de almacigueros, así, ¿ya? Y se va sembrando en orden, ¿ya? Tenemos dos cajones, uno que es de ancho, de alto, de 7,5 centímetros, y otro que es de... acá no está bien. Acá es más ancho. Acá son como 15 centímetros. Y acá son 7,5. Este cajón yo lo pongo cuando tengo raíces que son más, son plantas que crecen más rápido que las otras, o me voy a demorar en trasplantarla. ¿Qué pasa cuando una raíz empieza a tocar fondo en algunas plantas? Lo que ocurre es que si no la trasplanto rápido, la planta se puede semillar. Porque como ya no tiene donde crecer bien, crece poco o se sube, ¿ya? Las dos formas, dijimos, de siembra al poleo o siembra directa. Acá les voy a presentar unos invernaderos. Este es un mini invernadero. Se fijan que acá tengo los cajones. Y este es no es para que yo entre, sino que es para que las plantas se protejan un poco del frío y de las heladas. Sin embargo, yo les aviso que les había dicho anteriormente que en verdad los invernaderos, así como tecnología, ocupan climatización. Lo que hacemos nosotros acá es tener como casitas de plantas que les van a ayudar, pero no cumplen la función de un invernadero, que es precisamente adelantar la producción y de ese cultivo, ¿ya? Esto después se puede subir para trabajar la huerta. Acá lo que les mostré del mini invernadero se puede subir de esta manera para meterse a trabajar. Se sube con ladrillos, ¿ya? Acá en estos prototipos se propone el vidrio, pero no es necesario. En este es con plástico y con tubos que van de aquí
de un extremo a otro y se cierra en las puntas. ¿Han visto que en el campo hacen harto esto con las frutillas y un montón de cuestiones? Bueno, este también lo puse acá para que lo puedan implementar en sus casas. Es el invernadero de ventana, que es súper bueno. En el fondo sale desde tu ventana una estructura hacia afuera, ¿ya? Donde tiene mesas y soportes o tablones para dejar las almacigueras, y la cortina que da hacia la calle debiese ser negra, ¿ya? Debiese ser oscura para generar una especie de muro trombe que absorba el calor y pueda temperar este espacio. Ya acá tenemos otro tipo de invernadero en el que la base del invernadero es no es transparente. Este es un invernadero de los típicos de vidrio, ¿ya? Acá hay otra forma, porque a veces el invernadero queda muy caliente, entonces, sobre todo en verano, entonces necesito poner cosas que me permitan aislar un poco el calor. Entonces, en estos invernaderos se sube estas mallas que pueden ser de, ¿cómo se llama la de la cortina? Totora u otra cosa que te ayude a aislarte del calor. Porque recuerden que el invernadero va a estar ahí siempre, otoño, invierno, verano y primavera. Y en verano, si no lo estoy ocupando o no le estoy quitando el calor, probablemente las plantas se me van a secar o me van a llegar plagas, ¿ya? Así que está húmedo. Acá tenemos el invernadero como lo propone John Seymour. Acá también les estoy mostrando un germinador de papas. En este germinador de papas se ponen todas en hileras, todas las papas en hileras y con la mayor cantidad de ojos hacia arriba, digamos, ¿ya? El ojo de la papa. Cuando la papa se brota, se trasplanta cuando tiene 3 brotes superficiales, ¿ya? Y si tiene brotes por abajo u otras partes, se sacan, se cortan, ¿ya? Siempre tengo que plantarla con 1, 2 o 3 brotes superficiales que estén juntitos. Entonces, esto los pongo sin que le llegue mucha luz ni mucha humedad. Los pongo en un sector para que las papas empiecen a germinar y luego las voy a trasplantar, ¿ya? Acá tenemos otro prototipo y aquí les quiero mostrar las lombriceras, porque ustedes han revisado como cajones, algo con reciclaje, pero hay otro tipo de lombriceras o de composteras que son un poco más sofisticadas. Por ejemplo, acá tenemos esta que es con ladrillos, ¿ya? Es importante que si hacen este prototipo que es con ladrillo, que es el que uso yo en la casa, el que usamos nosotros, que tenga estos espacios para que entre aire, ¿ya? Para precisamente evitar que se encharque, que se pudra y que la descomposición ocurra por bacterias que no van a necesitar de oxígeno. Nuestro compost, nuestro humus tiene que tener oxígeno, ¿ya? Acá también les puse una bodega. Es súper importante en un huerto que tiene espacio mantener una bodega, ¿ya? Estas que están acá son las camas calientes. ¿Se acuerdan? Que lo vimos recién. Acá tenemos los otros tipos de composteras, en donde voy dejando aquí la pila. Este es el de pudrición, este es el que está activo y este el que ya está lleno se está pudriendo, se está compostando, digamos. Acá está el de los ladrillos. Se fijan que uno le hace un soporte aquí, en donde los tapa con las mismas tablas y no necesitáis tanta cosa y comprar, esto lo podéis reciclar todo esto. Acá está la compostera en tarros. Es importante que le hagan hoyos, porque si el compost, en lo que sea que esté, no tiene buena aireación, se va a podrir. Y van a empezar a llegar bichos como barata, van a llegar bichos que no son los del compostaje, ¿ya? Acá tenemos otra que es con jaula, tipo jaula, que se pone con mallas y un armazón de madera. Otra cosa súper importante es que en tu bodega o en lo que sea que tengas, debes tener las herramientas ordenadas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos arriba en el techo y tienes que maximizar el uso de los espacios, es decir,
tratar de mantener tu taller ordenado, ¿ya? Acá tenemos los coligües y los palos que se guardan de temporada en temporada, se sacan, se van rotando para que no se te vayan pudriendo, ¿ya? Acá el caballero tiene unas cuelgas de ajo y unas medicinales. Bueno, cada herramienta debiese ir colgada y no acumulada. ¿Por qué? Porque si están todas juntas, es fácil que se te caigan encima o que venga corriendo un niño y se le caiga algo encima, que cosa que siempre puede suceder. Entonces, siempre ideal es que estén independientes y colgadas, ordenadas de esa manera. Acá tiene preparados, acá tenemos las herramientas de mano, tenemos los libros de consulta o de bitácora, por ejemplo, acá también están los mapas de clima y temperaturas. Las sierras, los martillos, cosas importantes, la escoba para barrer, la sojadera, los arneros, mallas, etc. Es súper importante mantener el orden en el huerto. Ya, fue que les di de tarea, y el horticultor autosuficiente y el huerto sustentable. Ambos de Jones, uno John Seymour y el otro John Jones. Así que, y Carol Cox. Así que eso. Si hay alguna pregunta, la respondo al tiro. Ya. Es que hicieron preguntas mientras tú estabas hablando de como las formas de las plantas verticales, los cultivos verticales. ¿Ya? Y preguntaron qué altura tiene el túnel, el que parecía como una casita y que estaba hecho con malla de gallinero. No sé, no me acuerdo bien de cuál se refieren. Es entre medio metro y un metro. Ya. Entre medio metro y un metro. Eso igual va a depender de tu material. Si tienes poco palo, lo haces más chico, pero si tienes buena cantidad de palo, lo haces más grande. Ajá. ¿Ya? Ya. ¿Otra pregunta? A ver si no hacen más preguntas, que recién no habían escrito, pero después están preguntando por las papas. ¿Qué pasa si las papas tienen más de 3 brotes? Se los corta. Ya. Se los tiene que cortar. Y los que pone son los que están superficiales más juntos. Uh-huh. ¿Ya? Ya. Y cuando se siembra la papa, se pone hacia arriba, con los brotes hacia arriba. Uh-huh. Yo creo que ya estamos. Sí. Así que, bueno, chiquillas, espero que estén bien. Oye, gracias, Cata, te pasaste. Estuvo súper bueno. Ay, espérate, ahí la Eva preguntó algo. Dijo, ¿el peso del zapallo crece igual al estar...? Sí, sí crece igual, el zapallo no tiene ningún problema. De hecho, hay prototipos de parrones con zapallo. En vez de parra, se hace el mismo, digamos, como en la misma estructura, y los zapallos se suben y dan hasta sombra. Yo cuando chica, mi tía tenía ¿cómo se dice? Un túnel de zapallo, alto igual, y desde arriba colgaban, así igual que las uvas, pero había un zapallo que era gigante, eran zapallos italianos, y era enorme, enorme, llegaba de arriba al suelo. Son de esos zapallos en Argentina, ¿ya? Cuando vivíamos allá. Ya. Muchas gracias, están ¿Qué más? diciendo. Nada, yo creo ya que nada más, po. llenitas de información. Hay que puro empezar a trabajar, a guardar palitos y cosas para la próxima temporada también, pues. Eso es importante. ¿Escucha ahí? Ven, yo me emocioné. Y Te escuchamos cortado.
Bueno, la Cata de nuevo se nos está con delay. Y nada, pues gracias también a los que estuvieron hoy día aquí escuchando la Cata. Igual la próxima clase yo creo que vamos a seguir con lo mismo porque el tema da parto. La Cata sí tenía mucho que... Ustedes creen Te escuchamos, pero más. que vean un palo en la calle, piensen si les sirve, si un cajón de tomate, o si les sirve para guía, o si una cuerda, un cordel les sirve para amarrar. Sí. Claro, cualquier cosa ahora que podamos reutilizar, ir pensándola para qué nos puede servir en nuestra huertita. Gracias, Cata. Ahí te escuchamos, parece. Bueno, gracias a todos también por estar aquí escuchándonos y nada, pues nos vemos el próximo lunes, el próximo taller. Parece que vamos a seguir con este tema porque no alcanzó a hablar en una sola clase porque igual era harta información. Así que eso, pues la Cata no sé si se logre escuchar de nuevo. Y a ver si nos escucha ella a nosotros. Bueno,